Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación desde ya. Y bueno, un poco complementando lo que se ha hablado hasta el momento, mi análisis lo quería hacer específicamente, por un lado, teniendo en cuenta cómo este proyecto de ley, en caso de sancionarse, qué efectos tendría en materia de recupero de activos específicamente, que es nuestra temática, lo que trabajamos todos los días. Y bueno, y por otro lado, también un poco un análisis en relación a los estándares internacionales en relación a responsabilidad de las personas jurídicas. En materia de recupero de activos, bueno, arrancaría por comparar, digamos, un poco la legislación vigente, lo que tenemos actualmente para perseguir las ganancias producto o provecho del delito, y lo que se incorporaría con la reforma. En primer lugar, tenemos que decir que ya en el año 1999, la Ley de Ética Pública, la 25.188, incorporó dos vías para el recupero de las ganancias provenientes del delito, ¿no es cierto? Por un lado, modificó el artículo 23, en el cual digamos, por un lado, incorpora esta posibilidad de que se decomisen todas las cosas y las ganancias producto, provecho del delito, pero lo más relevante en los párrafos tercero y cuarto de ese artículo establece la posibilidad de que ese decomiso alcance a las personas jurídicas sin necesidad siquiera de imputarlas, ¿no es cierto? Establece la posibilidad de un decomiso que alcanza a terceros que no van a ser condenados en ese proceso, que no fueron imputados y que no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal. Y sin embargo permite que se le decomisen todas las ganancias, las ganancias que hubieran obtenido como beneficio del delito cometido por sus órganos, miembros o administradores, ¿no es cierto? Entonces, esa vía la usamos cotidianamente desde el año 99, que está, como les digo, y, digamos, un poco supuso un cambio, una nueva concepción en materia de decomiso, porque deja de plantear el decomiso como una pena accesoria a la condena, porque, como les digo, además de la persona jurídica, además al testaferro, también al tercero que se benefició del delito a título gratuito, también lo alcanza. Entonces, nos permite salir de la concepción de la pena accesoria para pensar en el decomiso como una herramienta, digamos, muy útil para el recupero de activos y sobre todo pensando en la necesidad de reducir los mercados ilícitos vinculados al crimen organizado. Digamos, un poco, aquí se ve esencialmente que el decomiso adquiere una función eminentemente preventiva, o sea, no busca sancionar a una persona, sino que lo que busca es que las ganancias del delito no sean utilizadas para financiar futuras operaciones delictivas y también, digamos, con una finalidad de prevención general de reducir el incentivo que implica la obtención de grandes ganancias mediante la comisión de delitos graves, ¿no es cierto? De manera que en nuestra legislación ya podríamos decir que eso es un debate superado. Por ejemplo, por citarles el caso del cártel de Juárez, se han decomisado más de 40 inmuebles que estaban a nombre de personas jurídicas, ¿cierto? Los bienes no se encontraban a nombre del condenado, sino de personas jurídicas y, sin embargo, pudieron ser decomisados los enormes campos. Bueno, de manera que, digamos, aunque a nosotros nos gustaría desde luego que se utilizara con mayor frecuencia la herramienta, está prevista. Y luego, además, otra cuestión muy interesante es que está previsto que desde el día 1 de las investigaciones, desde el inicio de las actuaciones, se puedan asegurar preventivamente todos los activos, embargarlos, cautelarlos, secuestrarlos, quitárselos a las organizaciones criminales desde el día 1, mientras transcurre el proceso como una medida de aseguramiento y de asegurarnos de llegar con bienes al final del proceso, ¿no es cierto? Ese es el sistema que funciona en el ámbito penal. Luego, después tenemos también en el año 2011, ya se establece para todos los delitos económicos y financieros la posibilidad de un decomiso sin necesidad de condena penal cuando no pudiéramos llegar a la condena del imputado, ¿no es cierto?, por alguna causal de suspensión o de extinción de la acción penal. Entonces podríamos en ese caso también
decomisarista, muy claro que no es ninguna pena accesoria, digamos, porque no hay condena en estos casos. No podríamos hablar de que se está aplicando una pena cuando no hay ninguna condena. Bueno, fuera de este caso del artículo 23, otra vía muy importante de recupero de activos que prevé, que ya incorporó en el año 99, como les digo, la Ley de Ética Pública, es el artículo 29, ya en la órbita de la reparación de los daños ocasionados por el delito, establece que la sentencia condenatoria, además, el juez tiene que ordenar la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, ordenando las restituciones que sean necesarias. Que esta, por ejemplo, es la norma que la Cámara Federal de Casación Penal es la que entiende que es la base normativa para el recupero de todas las ganancias indebidas que hubieran percibido, por ejemplo, las empresas en un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública, por ejemplo, en el caso IBM Banelco DGI, el caso IBM DGI, se trabó un embargo de 82 millones a la empresa IBM, como obligación de restituir, que era todo el monto equivalente al sobreprecio que había recibido en esas contrataciones, ¿no es cierto? Con la ventaja de que en este caso la vía estamos hablando de una vía netamente civil, ya lo dice, o sea, está en el Código Penal, pero además lo dice la Cámara Federal, es una vía de naturaleza civil, con lo cual nos ahorra todos los problemas que podrían plantearse al decomiso en el sentido de el principio de legalidad, ¿no? Este caso, por ejemplo, el caso IBM DGI, los hechos son del año 93, es decir, anterior a las reformas que fueron, como les menciono, del año 99, y sin embargo se está aplicando porque al ser de naturaleza civil se puede aplicar, o sea, no rige el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, ¿no es cierto? De manera que es una herramienta muy útil en ese sentido, pero además y fundamentalmente, como les expreso en este caso de IBM, que no se va a limitar no va a ser una sanción que solo va a recaer sobre el condenado, sino que si los activos, ¿no es cierto?, defraudados a la administración pública fueron a parar a una persona jurídica o a un tercero, se los va a perseguir de manos de quien se encuentren, con el mismo alcance que les planteaba el decomiso, nos permite perseguir los bienes de manos de quien se encuentren. En este caso ya sin discusión, como les digo, que estamos ante estándares civiles de prueba, de manera que no recae en el acusador la carga exclusiva de la prueba, sino que hay una distribución de las cargas de la prueba, propia de los procedimientos civiles, o sea, el que alega prueba, e inclusive podemos pensar en un sistema de carga dinámica para que pruebe el que está en mejor condición de probar, ¿no es cierto? Bueno, un poco este es el sistema que tenemos vigente. El sistema que prevé el proyecto de ley en su artículo 11, en primer lugar, ata el decomiso. Primero que, bueno, no habla, como se referían anteriormente, no habla del decomiso de los instrumentos, sino solo del producto provecho del delito, pero atado a la condena de la persona jurídica. De manera que nos pone en una situación de absoluto retroceso en lo que es la legislación vigente, porque, como les digo, yo simplemente avanzo en el proceso a la persona física y todos los beneficios del delito avanzo a la persona jurídica sin necesidad siquiera de imputarla, obviamente defendiendo la defensa en juicio, pero incluso con estándares civiles de prueba digamos, comparándolo, el proyecto actual nos exige nuevamente que vaya atado a una condena de la persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nos trae nuevamente muchísimas más complicaciones de lo que es el régimen vigente, ¿no es cierto? Y luego también la posibilidad de decomiso sin necesidad de condena penal, ¿no es cierto?, que no está expresamente previsto, como si lo tenemos, por ejemplo, para los casos, como les decía, de otros delitos. De hecho, en el caso de lavado de activos, por ejemplo, tenemos prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas y tenemos previsto que para operaciones de lavado de activos se va a aplicar ese decomiso sin condena, que no queda previsto en estos casos. Bueno, digamos, fuera del marco del análisis concreto en materia de recupero de activos,
Luego, la otra cuestión, digamos, que me parece importante plantear es si realmente esta norma está cumpliendo con los estándares internacionales en cuanto a que sea una sanción disuasoria a la persona jurídica, porque los estándares no nos piden responsabilidad penal, pero sí nos piden que sea disuasorio, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo con que la responsabilidad sea penal, pero también que sea disuasoria. Y bueno, en este punto me parece importante, por ejemplo, digamos, resolver la cuestión en qué situación nos encontraríamos, por ejemplo, con el régimen vigente que tenemos en materia, por ejemplo, de lavado de activos, el artículo 304, cómo quedaría esta situación, dado que, como saben, nosotros tenemos todo un sistema preventivo de lavado de activos que podría quedar desmantelado si se aprueba una norma de estas características. El sistema de prevención del lavado de activos, que en el artículo 20 de la ley antilavado establece, digamos, la obligación de parte de los distintos actores del sistema económico-financiero, bancos, escribanos, contadores, concesionarias, de cumplir con determinadas pautas, ¿no es cierto?, que está funcionando actualmente, ¿no?, de tener, disculpen un minuto. Digamos, tener un sistema de prevención por parte de esos sujetos obligados, cumplir con un manual de procedimiento, tener un oficial de cumplimiento, registrar ese oficial de cumplimiento ante la UIF, detectar las operaciones sospechosas de lavado de activos. Todo eso implica un costo para ese banco, principalmente los sujetos obligados que reportan operaciones son los bancos. Implica un costo, ¿no?, que no lo tendría, obviamente, si no tuviera ningún sistema preventivo y dejara ingresar libremente todo el dinero del crimen organizado, o narcotráfico, trata, lo que fuera, sin cumplir las elementales pautas que le pide la normativa de identificación y conocimiento del cliente, de luego tener un perfil del cliente, monitorearle las operaciones y, como les digo, reportar las que le resulten inusuales. Y en este punto es donde me surge la duda si este sujeto obligado tiene la opción, ¿no es cierto? O sea, actualmente en la normativa, si no cumple, lo va a sancionar la UIF con una multa de 1 a 10, siempre que el hecho no sea un delito más grave, porque en ese caso va a caer en el 304, digamos. Entonces la duda que me surge que con esta normativa nueva es si ese sujeto obligado tiene la opción de quedar libre de toda responsabilidad con un simple acuerdo de colaboración con la justicia, una vez que ya lo detectaron, digamos, tuvo la mala suerte de ser detectado, si realmente, y en términos de costo-beneficio, como indicaba el doctor, le conviene cumplir con todo el esquema de prevención o no. ¿No es cierto? En este sentido, ¿es disuasoria la sanción que estamos pensando? O sea, porque, como ha quedado el proyecto, se aplica a todos los delitos. Entonces, no podemos dejarlo tampoco en una idea acotada de que se puede entregar o no al funcionario, cuando en realidad, en los casos de trata de personas, en los casos de lavado de activos, tenemos también situaciones muy complejas donde el arrepentido va a funcionar hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Eso me parece que es todo un punto del proyecto. Bueno, un poco eso eran los dos, para ser breve, esas eran las dos observaciones que yo tenía más fuertemente al proyecto. Agradezco la invitación. Gracias. ¿Algún senador quiere hacer una pregunta?